muchas dudas, quiere decir que el curso fue muy bueno. Si no se quedan con dudas, me preocupo. Me preocupo si el día de mañana me dicen, no quedó todo súper claro, ninguna duda, me preocuparía. Pero si al final seguimos teniendo dudas, yo creo que es la mejor manera de aprender y siempre vamos a tener dudas. Está en nuestro ser, el ser seres en crecimiento, en perfección, en progreso. Y aunque hoy día digamos, wow, he avanzado mucho, eso no quiere decir que ya sepamos todo, ¿no? Entonces yo los invito a que después de este curso de Egipto sigamos aprendiendo, sigan investigando, sigan leyendo, porque verdaderamente es un mundo extraordinario hablar de Egipto y la formación, el seguir aprendiendo, no importa la edad, no importa el tiempo que tengamos o la poca disponibilidad a veces, lo importante es encontrar esos ratitos y seguir aprendiendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Ya luego tendremos tiempo, pero sí ha sido un gran curso y se lo decía yo hoy, un poco más temprano a Henry. Entonces, pues les agradezco mucho que estén aquí en esta nuestra última clase del curso de Egipto. Y voy a retomar lo que nos quedamos la clase pasada y luego avanzo con las últimas dinastías, porque hace 15 días no terminamos de ver el periodo que es clave para entender muchas cosas de lo que suceden en Egipto. Una de las cosas importantes que hemos estado tratando de resaltar es que Egipto, durante su reino antiguo, medio y el imperio nuevo, siempre trató de mantenerse como en una burbuja. El Alto y el Bajo Egipto unidos perfectamente, de alguna manera como agrupados por el Nilo, por el ámbito religioso, el aspecto cosmogónico, lo que le daba sentido a Egipto desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Y cuando había algún desequilibrio, Egipto siempre miraba atrás y siempre decía, eso es lo que no queremos que nos pase. Pero extrañamente o curiosamente, Egipto siempre caía en estas mismas debilidades o en estas mismas como exageraciones por parte del poder que provocaban que se volviera a desquebrajar. Y entonces, si pudiéramos decir cuál fue como la característica común que hizo que Egipto perdiera o dejara de ser la gran civilización que fue, justo fue eh, el desequilibrio, la pérdida del control, cuando hubo más interés por preocuparse el gobierno por el gobierno mismo, por enriquecerse al gobierno a sí mismo y no pensar en el pueblo. Eso hizo que entráramos al primer periodo intermedio. De alguna manera eso hizo que llegaran los Ixos por la debilidad de las fronteras y por la pérdida de la MAT. Y obviamente esto mismo va a suceder con lo que se conoce con el tercer periodo intermedio, que es ya el fin del final, por llamarlo de algún modo, aunque suene redundante. Incluso hablando de esta dinastía 18 con lo que fue el gobierno de Ajenatón, una de las cosas importantes que va a hacer Ajenatón y que obviamente Egipto a futuros faraones después de Ajenatón van a intentar solucionar. Pero vean cómo el interés de un solo faraón, el mantener de alguna manera como fuera de historia o fuera de contexto a todos los dioses, exceptuando a Atón, destruyendo templos, borrando los nombres de los dioses. Los sacerdotes, acuérdense que tuvieron que esconder sus figurillas de los dioses para evitar que el ejército mandado por el faraón los destruyera y los profanara. Los guardaron, los ocultaron, pensando que en un momento determinado, pues Ajenatón iba a dejar de gobernar y que el siguiente faraón intentaría, al menos eso tenían en mente, volver a el orden establecido por todos los dioses. Pero este caos o esta revolución que organiza Ajenatón, a final de cuentas, va a ser lo que
va a iniciar este proceso de derrocamiento, de derrumbamiento e incluso de descontrol muy fuerte que los faraones siguientes van a intentar solucionar, van a intentar restablecer, pero en realidad ya no lo van a arreglar. Incluso hay investigadores que dicen que si a alguien se le debe, por llamarlo de algún modo, el gran Egipto, la gran civilización, se empezara a separar, a dividir a manera de rompecabezas, fue justo Ajenatón. Y Ajenatón con esta intención, él lo que quería era que hubiera un culto pues monoteísta, lo veíamos hace 15 días, un culto en donde verdaderamente se adorara a un solo Dios, ese Dios representara o asumiera todos los atributos y todos los poderes de todos los dioses, pero resumidos en uno solo. Y obviamente, pues hacer a un lado, incluso desestimar cualquier valor o cualquier poder que pudieran tener el resto de los dioses. Ese era el interés, realmente lograr un monoteísmo perfecto. A final de cuentas, Ajenatón no logra ese monoteísmo perfecto, pero sí logra que a partir de ese momento Egipto reconozca que Atón era un gran dios y los demás dioses vuelven a su culto, pero vuelven con un culto un poco disminuido. Y entonces a esto se le conoce como un enoteísmo, ¿no? El que haya un dios primero y muchos, varios, que sean como secundarios o que tengan un papel inferior. Eso es lo que a final de cuentas va a lograr Ajenatón, un enoteísmo, ¿no? Entonces, fíjense, él reinó 90 años y en esos 90 años, digo, perdón, 90 años, en el noveno año de su reinado, él lo que hace es que manda a destruir a todos los templos y las esculturas, los nombres de todos los dioses, para finalmente lograr impulsar su famoso monoteísmo, ¿no? Aquí lo veíamos, no me acuerdo exactamente en dónde nos habíamos quedado, pero retomo un poco esta parte del aspecto religioso, porque es lo clave, lo más importante en pues en esta revolución, que incluso se le conoce históricamente como la revolución religiosa o la revolución amarniense. Y aunque también hay aspectos asociados al arte, por lo que realmente Ajenatón pasa a la historia es por su revolución religiosa, por esta imagen en donde tenemos al dios Atón, este disco solar, con sus rayos, que seguramente todos los hemos visto, porque cuando vemos un atardecer, de estos atardeceres extraordinarios en donde vemos el sol detrás de las nubes y alcanzamos a ver cómo se proyecta la fuerza del sol en estos rayos que incluso pues llegan a tocar en esta visión que a veces podemos tener de nuestros atardeceres, la tierra. Y entonces esa es la imagen que Ajenatón quería reflejar, el poder, la luz irradiante de este sol, del famoso Atón, en su momento de esplendor, estos rayos de luz que tocaban toda la tierra de Egipto, desde el alto hasta el bajo Egipto, y cómo esta fuerza, esta luz, era verdaderamente la dadora de vida, lo que permitía la crecida del Nilo, lo que permitía la fertilización, lo que permitía que hubiera agricultura, que hubiera siembra, cosecha. Entonces, Ajenatón va poco a poco a ir entendiendo y va logrando permear en su corte, en su personal más cercano, en algunos de los pobladores que pues le siguieron y que creyeron que era lo correcto seguir al faraón de esta manera, y realmente va a lograr que en Egipto se entienda, al menos en un sector de la población, los que viven en Tel el Amarna, que se entienda que es el sol, el astro y el dios que provee a Egipto de todo, y que si no hubiera ese astro, nada viviría y nada fuera posible en Egipto. Y por eso en este relieve lo estamos viendo a Ajenatón con cuerpo de león, con la cabeza del faraón y dándole al sol
ofrendas, ¿no? Como en una acción de culto y de veneración y obviamente también de adoración absoluta a lo que era este astro. Aquí está justo estas características que les decía hace unos minutos, lo que implica un politeísmo, lo que implica un monoteísmo y a final de cuentas lo que realmente logra Ajenatón, que es el famoso enoteísmo. No erradica el politeísmo absoluto, sino que permea en algunos sectores de la sociedad, en algunos otros aparentan que ha logrado el dominio religioso y monoteísta y otros siguen negados a aceptar el culto en un solo Dios. Entonces, eso es lo que va a provocar a Genatón y durante su gobierno va a luchar porque esto suceda. Pero una de las características importantes que vamos a encontrar es que los sacerdotes que mantenían el culto a los otros dioses, pues obviamente no estuvieron de acuerdo con esto, no estuvieron de acuerdo por varias razones, y sí podríamos decir que hoy día se sabe por la lectura de los jeroglíficos, tanto en las paredes de las tumbas de los sacerdotes, de los escribas, también en algunos papiros de este periodo, se sabe que los sacerdotes eh, perdieron una fuerza económica tremenda. Entonces, acuérdense que cuando empezamos este curso y hablábamos de el reino antiguo, cuando entramos al primer periodo intermedio, son los sacerdotes los que adquieren todo el poder, los que se quedan con la fuerza económica, política, los que debilitan la figura del rey o del faraón y ellos engrandecen sus arcas. Imagínense estos mismos sacerdotes, claro, la institución, no las personas, enriquecidas, y de pronto el faraón es el que dice, no más dinero a el culto de ningún dios que no sea Atón, no más ofrendas, no más sacrificios, no más dinero a todos estos sacerdotes, porque si los cultivamos económicamente o si los engrandecemos económicamente, vamos a perder de vista que lo importante es el Dios y no los sacerdotes. Estos mismos sacerdotes, pues por supuesto no estuvieron de acuerdo con todas estas normas que estructura Ajenatón y son los que a final de cuentas pues van a intentar recuperar su fuerza y no perder su estilo de vida, su hegemonía. Y obviamente como un factor secundario también está el que no querían que sus dioses a los cuales ellos representaban pues quedaran relegados o incluso desechados en el olvido. Entonces, es un juego muy interesante el que va a tener para este momento el sector o este grupo importante dentro de la jerarquía social de Egipto que eran los sacerdotes, ¿no? Entonces, él va a intentar eliminarlos y también por ahí hay un documento de Ajenatón, de su escriba, que dice, si en el pasado los sacerdotes provocaron la pérdida de la MAT, será que hay que quitarles el poder para que en un futuro no sean ellos, una vez más, los que le quiten a Egipto su mat, su orden y su equilibrio, su justicia, ¿no? Pero vamos a ver que aunque Ajenatón lo intenta, es tal el desequilibrio económico, militar, político y social que provoca el gobierno de Ajenatón, que a fin de cuentas, pues no va a lograr como recuperarse al 100% las fuerzas de Egipto en todo sentido, ¿no? Entonces, es una de las características importantes. Esto es lo que Ajenatón veía. Él veía cómo el sol se iba naciendo, ¿no? Iba realmente saliendo, pero al mismo tiempo llegaba a su punto más
fuerte, más radiante de luz, que es el momento en el que está en pleno cenit, y aunque en su recorrido a la oscuridad se iba debilitando, a final de cuentas, Atón lograba tener absolutamente todo el poder y toda la sabiduría como poder renacer. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hace Ajenatón con el culto al sol es que lo sintetiza en uno solo. En vez de decir, está Kepri en su momento de amanecer, cuando el sol está saliendo. Luego tenemos a Ra en su momento de mayor fuerza, de mayor luz. Y luego tenemos a Amón, que es el que va opacándose, se va oscureciendo hasta que finalmente se pierde en la Duat. Ajenatón lo que dice es uno solo. Toda esa fuerza se reduce o se ensancha en uno solo, que es Atón. Atón sintetiza el amanecer, el esplendor y el atardecer. Eso es Atón, una sola fuerza, la fuerza del sol que irradia en todo momento, desde que sale hasta que se oculta, la luz, la vida, el sentido para que el Nilo viva, tenga crecidas, fertilice y la tierra de Egipto sea siempre productiva a lo que es el interés del pueblo y obviamente el interés del faraón. Por eso también este periodo se le conoce como el horizonte de Ajenatón, porque era lo que Ajenatón veía, el horizonte donde el sol nacía y donde el sol se ocultaba. Y en el punto medio se encontraba el sol en su cenit, ¿no? Entonces son escenas que Ajenatón veía en la naturaleza, mismas escenas que pidió en el arte se pudieran representar. Entonces vamos a tener también una reforma artística, más allá de la religiosa, tenemos también una reforma artística en donde por primera vez en Egipto vemos la representación del rey y la reina en igualdad. Sentados los dos en el trono, vean esta imagen superior en donde estamos viendo con faldellín amarillo a Ajenatón y con como capa azul a Nefertiti. Una escena muy familiar en donde estamos viendo a sus hijas, tienen tres hijas, una la tiene Ajenatón, la tiene entre sus brazos, las otras dos están con Nefertiti, una en sus piernas y la otra la tiene colgado de su hombro. Y es una escena muy particular porque en el arte egipcio previo a Ajenatón, los faraones siempre se demostraban enormes, poderosos, con una escultura elaborada en piedra, pero piedra monolítica, tallados, incluso medio desproporcionadas las dimensiones de la escultura, pero la intención no era representar al gobernante proporcionado. Justo la intención del arte egipcio era representar al faraón poderoso, enorme, imponente, que nadie pudiera sentirse igual o reconocerse en una igualdad con el faraón. Por eso a todos los representaban inferiores, pequeños, minúsculos, ¿no? Lo vamos a volver a ver este tipo de arte cuando lleguemos a las dinastías ramésidas. Ahorita lo vamos a ver. Pero para esta dinastía 18, para el final de la dinastía 18, el arte se vuelve como muy expresivo, muy realista y vemos la figura de Ajenatón y la figura de Nefertiti, sus hijas, siempre en una cierta igualdad. Incluso aunque en esta figura central o en esta imagen central estemos viendo a Ajenatón un poco más alto que Nefertiti y que su hija, sigue siendo bastante equilibrada la proporción que hay en la estatura de Ajenatón como hombre y la figura de Nefertiti como mujer. Mucho se ha especulado sobre el aspecto de de este periodo por la cabeza alargada, por los tocados alargados, incluso, sobre todo un poco más, por la panza un poco como abultada, las caderas, los muslos, perdón, con los que siempre se representa a Ajenatón. Y hay muchas interpretaciones. Para unos es un arte más tendiente a un equilibrio entre la representación femenina
y la representación masculina, de tal manera que tanto a los hombres como a las mujeres se le van a tallar algunos aspectos más sutiles o un poco más propios de la feminidad y no tanto de la masculinidad, por esta finura que provocaba el arte para este periodo. Algunos otros sí son más, apuestan un poco más a que los matrimonios entre parientes bastante cercanos fue provocando una serie de enfermedades genéticas al grado que se dieron una serie de malformaciones en el cuerpo de Ajenatón y de Nefertiti y por supuesto en sus herederos. Incluso lo vamos a ver en el famoso Tutankamón, ¿no? Que es hijo de Ajenatón, no de Nefertiti, pero sí de Ajenatón. Y Tutankamón tenía también un cuerpo muy particular que hasta cierto punto se ve en el arte un poco deforme y hay como todas estas apuestas sobre lo que es lo que pudo haber sucedido. Incluso en la tumba de Tutankamón se encontraron, si no me equivoco, más de 27 bastones que tenían evidencia de haber sido usado, es decir, no eran bastones ceremoniales, no fueron bastones que se colocaron en la tumba pero que nunca se utilizaron, sino realmente todos los bastones en un momento dado Tutankamón los utilizó y hay bastones que se exponen en los museos desde con dimensiones pequeñitas, pensando en Tutankamón pequeño, niño, y bastones ya para un joven adulto que también fueron utilizados. Entonces, hay muchas teorías sobre el aspecto que se representa en el arte y todavía queda mucho por estudiar y por analizar en las momias que se puedan ir encontrando de este periodo. La momia de Ajenatón, bueno, hay por ahí quien dice que ya se encontró la momia de Ajenatón, se le están haciendo estudios con el ADN de Tutankamón y con el ADN de esta momia, que todavía no queda claro si es Ajenatón o no. Todo parece indicar que sí, por el aspecto que tiene en términos justo de las caderas como muy anchas y no tanto por los nombres, porque una de las cosas que hicieron a la muerte de Ajenatón y Nefertiti fue eliminar o intentar eliminar todo registro escrito y gráfico de este periodo. Para los faraones que van a venir en la dinastía 19, 20, 21, el periodo de Ajenatón fue un periodo de como de vergüenza, no fue un periodo de terror, no fue un periodo de como de tristeza, sino más bien era un periodo de que nadie sepa que tuvimos un gobernante que intentó pues eliminar a todos nuestros dioses y quitar todo el sentido de la civilización egipcia. Entonces, los faraones siguientes se van a dar a la tarea de borrar todo registro de Ajenatón. Aquí estamos viendo otra representación de las hijas de Ajenatón y Nefertiti, pues dos hijas que están hasta cierto punto incluso como en movimiento, la una le está dando de comer algo a la otra, se ve realmente como si estuvieran hablando, moviéndose, vean la cabeza, el cráneo de estas niñas, no se distingue, pero en la pintura real sí se ve que aquí, en esta parte de aquí donde está la flecha, tienen como un tocado. Y entonces siempre eran representadas con un tocado, como con una corona, y eso hacía que su cabeza se viera como más alargada. La realidad es que lo que se ha ido encontrando, incluso con el mismo Tutankamón, que también se le representa a veces con una cabeza muy alargada, como si hubiera hecho alguna suerte de modificación craneal. La realidad es que no, pero siempre lo representaban con estos tocados o estas coronas y eso hacía que se vieran un poco como deformes. Aquí les pongo un retrato de Ajenatón que se ha hecho recientemente a partir de las esculturas que hay que se han logrado en recuperar y conservar en los museos. Y véanlo, efectivamente, con su panza que se le ve muy marcada, las caderas anchas, su cabeza, ¿no? Su rostro como también muy alargado. Y aquí están estas dos enfermedades que se asume
pudo haber tenido Ajenatón, pero que aún no se han logrado confirmar por la momia que han descubierto y que se dice que es la momia de Ajenatón. Por un lado, el síndrome de Marfan, ¿no? Que se caracteriza por dotar al enfermo de rostro delgado y ojos achinados, dedos de manos y pies finos y largos, además de desajustes cardíacos, ¿no? Esa es una enfermedad. Y si se fijan, el rostro de Ajenatón sí era como muy delgado, ¿no? Como muy perfilado. Otra de las enfermedades que se dice pudo haber tenido, lipodistrofia muscular. Esta enfermedad se caracteriza por la desaparición de la grasa corporal de cintura para arriba, pero la acumulación de esa grasa de cintura para abajo, dando al individuo sus características de caderas femeninas por lo ancho. Entonces, son las dos posibilidades genéticas o en términos de enfermedad que pudo haber tenido Ajenatón, que también se asume que pudo haber tenido Nefertiti por cómo la representan, pero también es muy probable que si Ajenatón efectivamente haya tenido alguna de estas dos enfermedades, por el realismo con el que él buscaba representarse, perdón, a lo mejor a Nefertiti la representaron igual que él, pero no necesariamente porque ella también estuviera enferma. Pero son esos misterios pues interrogantes que sigue habiendo para la historia de estos dos personajes y obviamente el gobierno muy particular de Ajenato. ¿Qué va a pasar con el contexto político? Y es otra de las cosas graves, gravísimas, que se va a perder en este periodo y que ya no va a ser posible recuperar y que también va a ser un factor decisivo para el colapso de la gran civilización egipcia. Todo lo que habían logrado los faraones anteriores de la dinastía 18 con conquistas, con intercambios y con relaciones diplomáticas e internacionales, con cartas, con comercio, con intercambios de productos, con matrimonios entre hijos de los reyes de distintas culturas o civilizaciones, Ajenatón lo va a omitir. No es que lo niegue, no es que diga no me interesa, verdaderamente Ajenatón lo va a olvidar. Se le va a olvidar responder cartas, se le va a olvidar que en un inicio, en sus primeros 5 años de gobierno, cuando todavía era Amenofis IV, se le olvidó que había escrito cartas pidiendo o enviando algo a los dignatarios de Líbano, bueno, de Biblos, de Tiro, de Sidón, a los hititas, a los asirios, se le olvidó al grado que sus escribas y sus dignatarios intentaron como cubrir esos huecos, pero la realidad es que realmente no lograron como recuperar estas relaciones diplomáticas y obviamente eso va a provocar que todos estos culturas que vemos aquí se empiecen a enfadar y empiecen a ver en Egipto ya no ese poder, ese gran imperio que se logró hasta eh, Tutmes III, Tutmes IV, se va a perder. Y entonces todo lo que son los territorios de Elam, Babilonia, Asiria, los hititas, los cananeos mismos, la zona de los fenicios, la zona de los cananeos, van a empezar a entrar en un choque brutal entre ellos mismos con la firme intención de, pues, debilitar cada vez más a Egipto y al mismo tiempo exigir que el faraón les entregue lo que les ha prometido. Entonces, toda esta estructura y construcción diplomática de lo que fue la conformación geopolítica de la antigüedad, Ajenatón la va a perder por completo y ya no se va a lograr recuperar, ¿no? Miren, aquí les pongo este ejemplo. Una de las peticiones que más se repite por parte del faraón
es la de princesas y sirvientas de cortes extranjeras. Este circuito matrimonial no era recíproco, puesto que el soberano egipcio mostraba su deseo de casarse con princesas asiáticas, a la vez que dejaba claro que no estaba dispuesto a enviar fuera del reino a ninguna de sus hijas. ¿Se imaginan a las hijas de Ajenatón casándose con algún dignatario extranjero? Para Ajenatón eso debió de haber sido lo peor que le pudieron haber hecho. No obstante, eso no significa que no consiguieran nada. En el caso de Babilonia, por ejemplo, sabemos que mandaban princesas a Egipto a cambio de grandes cantidades de oro, ¿no? Entonces, se van a ir como tratando de cubrir los huecos. Si no me mandan princesas, pues entonces que me manden oro. Nosotros mandamos más princesas o nosotros mandamos madera o mandamos turquesa, pero de alguna manera tratamos de mantener estas como relaciones un poquito más estables. Aquí algo de las cartas previas a el reinado de Ajenatón y cómo realmente pues los soberanos iban cumpliendo con lo que se pedía hasta que finalmente Ajenatón ya va a casi como dar por finiquitado las famosas relaciones diplomáticas con las cartas de Amarna. Se le conocen como cartas de Amarna porque la gran mayoría de estas cartas se encontraron en los archivos del palacio de Tel el Amarna, de esta gran capital que construye o que manda construir Ajenatón en su gobierno, y ahí se encontraron pues prácticamente esta correspondencia, pero obviamente se han encontrado también muchas de estas cartas en los archivos de Atusa en el reino hitita, se han encontrado también algunas de estas cartas en la biblioteca de Arsurbanipal, no necesariamente guardadas por Arsurbanipal, pero sí por los reyes asirios y babilonios posteriores a Arsurbanipal, ¿no? Entonces, bueno, van a ser estos momentos importantes para las relaciones diplomáticas. En cuanto a su gobierno interno, pues vamos a encontrar efectivamente que Nefertiti gobierna a la par que gobierna Ajenatón. Es una co-regencia o un co-gobierno. Ajenatón le da muchísima importancia a Nefertiti, más que los faraones anteriores, que incluso si se acuerdan en la dinastía 12 y a los inicios de la dinastía 18, los faraones toman la decisión de mantener el linaje en familia para que no se pierda la dinastía y no se pierdan los objetivos de los faraones anteriores, y eso va a provocar que decidan que las reinas también pueden gobernar o tomar decisiones en tanto que el faraón sea ausente o el faraón no esté en condiciones, sobre todo si es muy pequeñito como para poder finalmente gobernar. Entonces Ajenatón le da mucho poder a Nefertiti y a final de cuentas hay a la muerte de Ajenatón hay un faraón, que aquí se los pongo en paréntesis, Neferuatón, que se cree que haya sido Nefertiti. Un poco al estilo de Hatshepsut, Nefertiti como que se transforma, por así decirlo, en su nombre y en su aspecto como hombre, para que los dignatarios, el pueblo, viera en ella a el siguiente faraón. Pero no hay ninguna escultura, no hay ninguna representación de Nefertiti en este aspecto como de faraón, pero faraón masculino, entre comillas, como sí lo vamos a encontrar en Hatshepsut, que a veces la vemos representada como mujer y a veces la vemos representada como hombre, ¿no? En esta como dualidad o en este doble aspecto bajo el cual ella decide que es la mejor manera de gobernar, ¿no? Entonces, es muy probable que Nefertiti, a la muerte de Ajenatón, haya intentado darle continuidad a esta nueva estructura económica, política, religiosa y artística, que es en realidad como pudiéramos resumir todo lo que hace Ajenatón, y pues intenta mantenerlo hasta que finalmente ella muere y viene en un siguiente momento el famosísimo
Tutankamón, ¿no? Que es el que va a quedar en lugar de Ajenatón, intentando mantener esta unidad y este orden, ¿no? Tras la muerte de Ajenatón, el pueblo egipcio no tardó en manifestar su oposición a las radicales reformas religiosas, y les pongo entre comillas, del hereje, ¿no? Tutankatón, o sea, Tutankatón, ese era el nombre de Tutankamón antes de que volviera a restaurar todo el sistema e incluso regresar la capital a Memphis y a Tebas. Y entonces su nombre original era Tutankatón, ¿no? Hasta que finalmente, por decisión suya y decisión también de sus asesores, cambia su nombre a Tutankamón, ¿no? Dándole de nuevo fuerza al culto al dios Amón y quitando el culto a el dios Atón. Y entonces Tutankamón sí va a, pues, intentar al inicio de su reinado. Recuerden que Tutankamón sube como faraón muy chiquito, a los 8 años más o menos. Está obviamente, pues, dirigido y de alguna manera como aconsejado por los sacerdotes y por algunos escribas y regentes que trabajaron con Ajenatón, y obviamente pues sí buscaban que Tutankamón continuara con el legado de su papá. A final de cuentas, la presión del pueblo, la presión económica, la presión exterior y obviamente también la presión de los sacerdotes lograron que a final de cuentas Tutankamón quitara su nombre de la imagen viva de Amón y de Atón, perdón, y la transformara su nombre en la imagen viva de Amón, como lo conocemos nosotros como Tutankamón, ¿no? Él se casa con su hermanastra y obviamente también ella va a cambiar su nombre como su vida es de Amón, aunque es Enamun, ¿no? Es el nombre que va a tener la esposa de Tutankamón, que era su hermanastra, y con Tutankamón realmente termina la dinastía 18, como de estos faraones los más representativos, ¿no? Entonces, con esto terminamos esto que teníamos pendiente de hace 15 días, que es este periodo tan interesante de el periodo amarniense, la revolución amarniense o el periodo del faraón hereje, ¿no? Y que es sumamente interesante. Yo les invito a que lo sigan revisando este periodo, léanlo porque verdaderamente es sumamente interesante. Y de ahí, ahorita que regresemos del descanso, nos vamos a nuestra sesión 15-16, 14-16, que la hice una, que sería finalmente el inicio del fin del Egipto faraónico, ¿no? Entonces, terminamos aquí. Pastor, nos vamos a unos 5 minutitos de descanso. Sirve que yo veo si logro prender mi cámara, y volvemos para la segunda parte.